Hola chicos, me presento, soy el químico farmacéutico industrial Armando Chávez Ríos y a continuación les explicaré el tema de desequilibrio hidroelectrolítico. A manera de introducción definiremos qué es el desequilibrio hidroelectrolítico. Este se puede definir como las alteraciones del contenido de agua o electrolitos en el cuerpo humano, cuando la cantidad de dichos elementos se encuentra baja o aumenta, produciendo así alteraciones a nivel fisiológico. Para ello también debemos de definir que las funciones celulares requieren de un medio fluido con una composición cuidadosamente controlada, es decir, de mantener parámetros de osmolaridad, concentración electrolítica, de pH, con valores completamente regulados. De lo contrario, se pueden desencadenar algunos trastornos a nivel celular potencialmente mortales. Para ello, a nivel fisiológico, existen algunos mecanismos que ayudan a regular estos valores de osmolaridad y concentración electrolítica para así establecer la homeostasis. Algunos de estos mecanismos que ayudan a conservar el equilibrio homeostático pueden ser el equilibrio hídrico, en donde tanto la ingesta como la pérdida diarias promedio en los volúmenes de agua suelen ser iguales, tienen que ser iguales. El segundo mecanismo es un equilibrio electrolítico, donde la cantidad electrolítica absorbida por el intestino delgado equilibra la cantidad perdida, principalmente a través de la excreción urinaria, pero bueno, existen otro tipo de medios en que se puede eliminar estos electrolitos. Y finalmente, el último mecanismo es el equilibrio ácido-base, en donde la pérdida de iones protones se puede equilibrar su producción metabólica para poder así mantener un pH estable en el organismo. Adentrándonos un poco más en el tema del equilibrio hidroelectrolítico, daremos importancia a un elemento principal que es el agua. El agua es el componente de mayor abundancia dentro del organismo, ya que constituye cerca de la mitad del 50% aproximadamente del peso corporal en mujeres y el 60% del peso corporal en los hombres. La diferencia en los volúmenes porcentuales radica en que las mujeres tienden a presentar mayor tejido adiposo respecto al hombre, de modo que el hombre, al tener mayor musculatura, puede albergar un mayor porcentaje de agua. El agua corporal total se puede distribuir en dos grandes compartimentos, mejor conocidos como el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular será aquel que se encuentra dentro de las células, particularmente en el citosol, mientras que el líquido extracelular comprende otros espacios subdivididos en espacios intravasculares como el agua plasmática, espacios extravasculares, que es aquella que se localiza en el intersticio celular, es decir, a la periferia de las células, y también involucra espacios transcelulares como son la linfa, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el humor acuoso, que es aquel que se secreta entre las cámaras anterior y posterior del ojo, etc. Es importante mencionar que entre ambos compartimentos, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, se debe de mantener concentraciones osmolares semejantes, es decir, no pueden variar las proporciones iónicas respecto al volumen acuoso. El cuerpo humano, además de poseer un gran porcentaje de agua en relación con el peso corporal, también está constituido por otros elementos que no se encuentran en estado líquido. Entre ellos existen elementos orgánicos e inorgánicos, como son estas macromoléculas, también mejor conocidas como proteínas, lípidos, carbohidratos y algunos minerales, representando aproximadamente el 40 al 50% del peso corporal. Tal como se puede observar en el gráfico de su derecha, destacando en grado de importancia, las proteínas se van a encontrar en mayor proporción, seguido de los lípidos, los minerales y finalmente los carbohidratos. Bueno, como bien lo establece el título, el equilibrio hidroelectrolítico está constituido por el efecto del agua junto con el efecto de los electrolíticos. En este apartado nos enfocaremos primeramente en el equilibrio hídrico y posteriormente hablaremos del equilibrio hidroelectrolítico. Comienza por el equilibrio hídrico. Existen diferentes fluidos o líquidos corporales que se mantienen en constante balance con el objetivo de establecer una homeostasis. Para ello es necesario que exista una ganancia de volumen de agua de igual magnitud al volumen de la misma que se está perdiendo. En otras palabras, podríamos decir que ante una ingesta aproximadamente de 2.500 mililitros de agua al día,
deberemos eliminar la misma cantidad de 2.500 mililitros de agua, no importa la vía de eliminación, tal como se puede apreciar en la transparencia, en donde el aporte de agua se puede obtener de varios elementos como son de los líquidos que ingerimos, los alimentos e incluso del catabolismo tisular. Posteriormente, esta agua que es absorbida en el organismo mediante diferentes mecanismos moleculares a nivel tisular son reabsorbidos y eliminados por diferentes vías, tales son como la vía pulmonar, en donde se va a eliminar agua en forma de vapor de agua. La piel va a eliminar el agua mediante la sudoración. En el riñón eliminaremos el agua mediante la orina y finalmente a través del intestino grueso eliminaremos agua mediante las heces, siendo la excreción urinaria la vía de eliminación que excreta el mayor porcentaje de agua en comparación con las antes mencionadas. Entre los mecanismos fisiológicos que se desencadenan para regular el equilibrio hídrico va a estar regulado por tres factores. El primero de ellos es mediante la hormona antidiurética, la cual se encarga de disminuir la cantidad de orina incrementando la permeabilidad al agua de los túbulos contorneados y así facilitar su reabsorción. Por ello mismo se le conoce esta hormona como la hormona de retención de agua. Por otro lado tenemos a la hormona aldosterona, que seguramente han escuchado de ella, pues regula varias funciones fisiológicas. Esta es una hormona que además de aumentar la reabsorción de agua, permite la reabsorción de sodio. Esta hormona actúa como una hormona conservadora del ion sodio y del agua. Finalmente tenemos a la hormona natriurética auricular, que es una hormona estimuladora de la secreción de sodio, aumentando la eliminación de agua. Por esto se le conoce como una hormona liberadora de sodio y agua. Aunado a estas hormonas que participan en la regulación de los volúmenes de agua, existen otros factores o mecanismos que pueden influir y que, bueno, más adelante les haré mención de ello. Otro mecanismo relacionado con el equilibrio hídrico es aquel mediado por la presión sanguínea capilar. La presión sanguínea va a actuar como una fuerza impulsora del agua, permitiendo que el agua salga del sitio capilar, es decir, de la sangre, hacia el líquido intersticial. Por ende, se dice que al existir una mayor presión capilar, mayor será el volumen de agua que salga de los capilares hacia el líquido intersticial y viceversa. Es decir, si existe una menor presión capilar, menor será el volumen de agua liberado hacia el líquido intersticial. El segundo mecanismo va a estar asociado a la concentración de proteínas en la sangre, en donde la cantidad proteica juega un papel muy importante, ya que el volumen de agua se puede mover en dirección opuesta, es decir, desde el sitio donde yace el líquido intersticial hacia los capilares, esto en relación a la concentración plasmática de proteínas. De este modo, las proteínas van a actuar como una fuerza de retención de agua, por lo que ante una baja concentración proteica va a existir una disminución en el volumen sanguíneo y por lo consiguiente se incrementará el volumen del líquido intersticial. Existe un tercer mecanismo que corresponde a la concentración de electrolitos en el líquido extracelular. Esto lo abordaremos con mayor detalle más adelante, ya que vamos a requerir de primera instancia conocer algunos otros conceptos que de igual manera son importantes.
Como podrán darse cuenta, el balance hídrico y electrolítico se encuentran estrechamente relacionados, por lo que al referirnos a este tema de equilibrio hidroelectrolítico, se suele conocer un concepto físico-químico llamado osmolaridad o también conocido como tonicidad de los líquidos corporales. El concepto de osmolaridad es un concepto que expresa el nivel de concentración de un soluto que se va a encontrar en una solución. Siento importante que éste se mantenga dentro de los límites estrechos y con un equilibrio osmótico. Por ejemplo, como pueden apreciar en la imagen de su derecha, tenemos tres tipos de soluciones. Una solución hipertónica, una solución isotónica y finalmente una solución hipotónica. La primera de ellos, que es la solución hipertónica, nos muestra que dentro y fuera de la célula tenemos agua, pero particularmente en el líquido intracelular hay tres puntos morados que van a representar el soluto o cualquier otro ion, como por ejemplo un electrolito. Mientras que afuera, que es el líquido extracelular, hay más solutos, es decir, hay más puntos morados. Entonces, si analizamos esta solución, podemos afirmar que el balance osmolar es diferente en ambos compartimentos de los fluidos, por lo que suele presentar un fenómeno llamado ósmosis. La ósmosis es un mecanismo por el cual el agua tiende a migrar ante una variación en los niveles osmolares de una solución, de modo que el agua se va a mover del sitio de menor concentración al de mayor concentración. En este caso sería del líquido intracelular hacia el líquido extracelular. Pero la pregunta sería, a nivel fisiológico, ¿qué le ocurriría a una célula si se encontrara con una solución de esta naturaleza, es decir, con una solución hipertónica? Bueno, un ejemplo muy sencillo y que puede ejemplificar bien es un eritrocito. Si colocamos un eritrocito en una solución hipertónica, esta libera las moléculas de agua de su interior hacia el exterior, afectando parte de su morfología. Es decir, se va a alterar su estructura, por lo que la célula tendrá una apariencia de pasa hasta prácticamente morir. Caso contrario, ocurre en la solución hipotónica, en donde el líquido intracelular va a haber una mayor concentración del soluto, mientras que en el líquido extracelular la concentración del soluto es menor. Esto permite que el transporte de agua de las moléculas vayan del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Esto reflejado en un eritrocito se puede observar de la siguiente forma. El eritrocito tiende a absorber el agua del medio circundante hasta equilibrar la osmolaridad, ocasionando que el eritrocito se hinche y completamente muera. Por esto mismo existe un equilibrio osmolar en donde se logra mediante la obtención de una solución isotónica. Una solución isotónica será aquella en la que las concentraciones del soluto van a ser iguales en ambos compartimentos, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular, como se observa en la imagen central. Justamente esta solución en la que tenemos en nuestro sistema circulatorio para que los eritrocitos tengan la apariencia de disco bicóncavo, en donde el movimiento de las moléculas de agua en ambas direcciones sea completamente el mismo. Bueno, ahora que ya entendimos este concepto, podemos decir que el equilibrio osmótico es aquel que se establece entre los compartimentos como el líquido intracelular o el líquido extracelular, donde el agua se transporta en respuesta a un gradiente osmótico que va a estar dado por el soluto inmerso en el medio acuoso. Para entender mejor, solemos decir que el agua se suele desplazar desde la solución más diluida a la solución más concentrada y viceversa. De este modo, el equilibrio se puede alcanzar en un par de minutos, incluso después de unas horas. Bueno, tal como se puede observar en la imagen de su derecha, tenemos dos compartimentos, el compartimento intracelular y extracelular. En la primera imagen superior, tenemos prácticamente que en ambos compartimentos tenemos el mismo volumen de agua y una misma concentración osmolar. Es una solución completamente isotónica. En la segunda figura de abajo podemos observar que el volumen de agua del líquido extracelular disminuye, por lo tanto se convierte en un compartimento hipertónico porque se va a incrementar la solución en el compartimento extracelular respecto al compartimento intracelular. Debido a que existe esta diferencia en los valores osmolares, se va a efectuar este mecanismo de osmolaridad donde prácticamente el agua que se encuentra en el compartimento intracelular se va a desplazar hacia el compartimento donde existe una mayor concentración del soluto, que es el compartimento extracelular, y a partir de este desplazamiento de moléculas de agua permite establecer el valor osmolar y por ende podemos volver a obtener una solución completamente isotónica, igualando los volúmenes de agua y las concentraciones
osmolares, como se puede observar en la imagen inferior. Retomando los conceptos anteriormente vistos, nos va a dar la pauta para poder continuar con el equilibrio electrolítico, pero sin antes definir qué es un electrolito. Seguramente en sus clases de química les llegan a decir que un electrolito es una molécula que está conformada de dos átomos con carga y van a estar unidos por enlaces químicos de tipo iónico que al estar en un medio acuoso, estas se pueden disociar, es decir, se van a separar en partículas independientes para llamarlas a cada una como iones. Estos iones pueden estar cargados positiva o negativamente. Dependiendo de la carga que estos iones posean, si están cargados, por ejemplo, positivamente, se van a denominar cationes, mientras que si están cargados negativamente, se denominarán aniones. Un electrolito comúnmente conocido por todos y el que mayor uso le damos en nuestro día a día es el cloruro de sodio, o coloquialmente nombrado como sal de mesa. En su lado derecho tenemos una figura que ejemplifica principalmente la función de un electrolito. Un electrolito, en este caso cloruro de sodio, que está representado como esta estructura tridimensional de esferas verdes y azules, que tienen carga positiva y negativamente dependiendo al cation que corresponde, o anión, prácticamente forman esta estructura tridimensional. Una vez que se encuentran en medio acuoso, en este caso que es agua, las moléculas de agua, pues por su naturaleza química, establecen un dipolo eh, que prácticamente de acuerdo a la carga van a solvatar, es decir, rodean cada una de estos iones de sodio y cloruro, que se suelen separar mediante estas fuerzas moleculares que inducen las moléculas de agua, y mediante estas solvataciones es a partir de este fenómeno que la sal de mesa, conocida como cloruro de sodio, estando en estado sólido, se puede disolver en el agua y prácticamente de ser un elemento altamente visible ante el ojo humano, deja de serlo y completamente pareciera que se mezcló homogéneamente con el agua. Esto es lo que se puede decir que se disoció completamente el cloruro de sodio. Algunos cationes importantes suelen ser el sodio, el calcio, el potasio y el magnesio, mientras que algunos aniones importantes en el organismo es el cloruro, el bicarbonato y el fosfato. En el plasma y en el líquido intersticial suelen encontrarse en mayor porcentaje iones como el sodio y el cloruro, mientras que en el líquido intracelular abundan iones como el potasio, el fosfato y algunas proteínas. Pese a que las proteínas son macromoléculas y de pesos moleculares mayores respecto a otros iones anteriormente mencionados, estas están cargadas negativamente y por ello entran dentro de la categoría de los electrolitos. Es muy importante decir que un electrolito siempre se va a considerar como un electrolito cuando éste tenga carga positiva o negativa. Entonces, en el equilibrio electrolítico, al igual que el equilibrio hídrico, debe existir un mecanismo de absorción y eliminación dentro del organismo. De modo que los iones comúnmente son absorbidos por las células epiteliales del intestino delgado y del colon, así como también existe un aporte de iones de las reservas fisiológicas, particularmente el tejido óseo. Los iones absorbidos van a llegar hasta el líquido intracelular, posteriormente van a pasar hacia el líquido extracelular, esto mediante algunos mecanismos moleculares, que bueno, por el momento no es necesario mencionarlos, pero bueno, a partir de este paso de los electrolitos y del agua del líquido intracelular hacia el líquido extracelular, va a dar pie a que finalmente estos puedan ser excretados por diferentes mecanismos de eliminación, ya sea por la piel en forma de sudor o por los riñones mediante la orina o algún otro que anteriormente hemos mencionado, aunque sí es importante mencionar que el riñón es el principal sitio de extracción de iones, mientras que la glándula sudorípara es considerada el segundo sitio de eliminación. A nivel celular, los distintos iones suelen moverse en los compartimentos de los fluidos corporales a través de algunos mecanismos moleculares, como ya les había mencionado. Entre ellos suelen ser canales iónicos, cotransportadores, transportadores, inclusive algún tipo de transporte activo. Estos mecanismos moleculares son proteínas transmembranales que se encuentran en las membranas celulares y sufren cambios conformacionales reversibles para poder movilizar el soluto a través de la membrana, presentando especificidad, es decir, poseen un sitio de unión al sustrato o ion dentro de la proteína transportadora.
Un ejemplo de un transportador importante a nivel fisiológico es el transportador intercambiador de sodio-potasio, como el que se aprecia en la imagen derecha. Ahí se muestra que, por ejemplo, en el líquido intracelular hay una mayor concentración de potasio y una menor concentración de sodio, mientras que en el líquido extracelular hay una mayor concentración de sodio y una menor concentración de potasio. Esta diferencia en las concentraciones iónicas permite establecer un gradiente de concentración, por lo que la célula usará este tipo de transportador, el cual va a permitir la salida de 3 átomos de sodio y la internalización de 2 átomos de potasio. Al ser un transportador activo, se necesita energía metabólica en forma de ATP, por lo que la fosforilación del transportador va a permitir su activación. También, bueno, esa es una manera de ilustrar este tipo de mecanismo molecular, que es el transportador sodio-potasio, pero tal como se ilustra en la tabla derecha, en la tabla izquierda, tenemos varios tipos de electrolitos, por ejemplo, sodio, calcio, potasio, magnesio, hierro, cloruro, yodo, bicarbonato, nitrato, fosfato y sulfato. Y cada tipo de electrolito va a tener su mecanismo molecular correspondiente, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el hierro, el fosfato y sulfato van a usar un tipo de transportador activo, o por ejemplo, en el caso del potasio suele usar un mecanismo mediante difusión, canales de difusión, o por ejemplo, el sodio puede usar canales de difusión, algún cotransportador, o inclusive en el transporte activo. Pero esto va a variar dependiendo del tipo de ion y al tipo de mecanismo molecular del cual se esté refiriendo. En este diagrama se ilustra el mecanismo que se desencadena para establecer la homeostasis ante un desbalance en los niveles séricos de sodio en el líquido extracelular. Por ejemplo, cuando hay un incremento en la concentración de sodio, el estímulo induce la activación de los osmorreceptores que se localizan en el hipotálamo, los cuales permiten la secreción de la hormona antidiurética que tiene como órgano efector el riñón. Esta hormona va a ocasionar que dentro de la nefrona exista una reabsorción de agua y la promoción del mecanismo compensatorio de la sed, el cual provoca el deseo de beber más agua. Debido a que la osmolaridad en el líquido extracelular aumentó, el agua va a salir del líquido intracelular, aumentando el volumen del líquido extracelular y disminuyendo así la concentración de sodio. En este esquema, de modo contrario, cuando la concentración de sodio es baja en el líquido extracelular, el estímulo inhibe a los osmorreceptores del hipotálamo, habiendo un decremento en la secreción de la hormona antidiurética, por lo cual en el riñón va a inducir la excreción de agua y la inhibición del mecanismo de la sed. De este modo, la pérdida de agua disminuye el volumen en el líquido extracelular, aumentando la osmolaridad y aumentando la concentración de iones sodio. Otro ejemplo en donde se establece un proceso de homeostasis ante un balance hidroelectrolítico es cuando se incrementa el volumen del líquido extracelular por efecto del aumento en la concentración de sodio plasmático. Este estímulo activa los receptores localizados en las células musculares cardíacas
y da lugar a la liberación de péptidos natriuréticos que son antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que tendrá efectos sobre órganos diana como es el hipotálamo, el riñón y los vasos sanguíneos, en donde se incrementará la pérdida del ion sodio en orina, se incrementará la pérdida de agua, se reduce el reflejo de la sed, se inhibe la liberación de la hormona antidiurética, y al igual que de catecolaminas como es la adrenalina y la noradrenalina, y se presenta una vasodilatación periférica. Esto va a regular el volumen de líquido extracelular. En caso contrario, cuando hay una disminución en el volumen de líquido extracelular por efecto de una pérdida considerable de sodio, se genera un estímulo capaz de activar a los vasoreceptores que sensan distensiones ocasionadas por variaciones en la presión arterial, que permite la liberación de la hormona antidiurética para activar el sistema simpático, y por otro lado, en el sistema renal, la renina activa al angiotensinógeno presente en la circulación para convertirse en angiotensina 2, además de incrementar la liberación de aldosterona. Todo esto tendrá efectos sobre la disminución en la pérdida de sodio en orina, disminuir la pérdida de agua, activar el mecanismo del reflejo de la sed y aumentar el gasto cardíaco seguido de las vasoconstricciones periféricas, todo esto para regular la homeostasis. Una vez ya revisado los conceptos respecto al equilibrio hidroelectrolítico, además de mencionar algunos mecanismos fisiológicos que suelen desencadenarse luego de haber una alteración o modificación en valores de la osmolaridad o concentración electrolítica o de volumen dentro del organismo, hablaremos ahora de manera puntual de cada uno de los electrolitos que se encuentran de mayor eh, porcentaje y de mayor importancia en el organismo humano, comenzando por ejemplo por el ion sodio. El sodio es un catión que participa en los potenciales de membrana en reposo celular, en la despolarización de las células musculares neuronales a partir de la entrada de sodio en los canales membranales que hablamos anteriormente, y también los gradientes de sodio dan lugar a proporcionar energía potencial necesaria para los cotransportadores encargados de transportar otro tipo de solutos importantes como son la glucosa, el potasio y el calcio. En el caso del transportador de sodio-glucosa, hablamos de un cotransportador de tipo importador porque bueno, ambos solutos van hacia la misma dirección. Cuando tenemos concentraciones bajas de este tipo de ion, hablamos de una hiponatremia, la cual se establece que los valores de sodio se encuentran por debajo de 135 miliequivalentes por litro, mientras que una hipernatremia será cuando los valores de sodio se encuentran por encima del valor basal, es decir, este se encuentra por encima de 145 miliequivalentes por litro. Seguramente se preguntarán a qué se refiere la unidad de mil equivalentes por litro. Esta es una unidad que comúnmente se usa en la biología para referirse a la concentración iónica de una solución. Este valor se puede obtener dividiendo el número de miligramos por litro por el peso atómico del ion y multiplicado por la valencia del mismo ion. En este caso, la hiponatremia suele deberse por una sobrehidratación, una ingesta inadecuada de sodio, y en el caso de una hipernatremia puede verse por una deshidratación, que suele ser la causa más común. A continuación, les haré mención de las causas más comunes. En el caso de la hipernatremia, esta puede verse por una diuresis osmótica, por una alimentación enteral alta en proteínas, por una diabetes insípida, ya sea central, nefrogénica o gestacional, mediante la administración de líquidos hipertónicos o por efecto de un aldosteronismo primario leve.
En el caso de la hiponatremia puede verse a una pseudohiponatremia, una hiperglucemia, al uso de diuréticos, por efecto del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, una insuficiencia suprarrenal, por el síndrome asociado a la pérdida de sal cerebral, por una cirrosis hepática, por el síndrome nefrótico o por efecto de una polidipsia primaria. Respecto a la clínica de la hipernatremia, podemos decir que algunos signos y síntomas característicos de la misma suelen ser la presencia de sed, pirexia, convulsiones, déficits neurológicos focales, hiperventilación. Como complicaciones, se han mostrado encogimiento de células cerebrales, hemorragia intracraneal, trombosis de senos venosos durales, desmielinización osmótica o edema cerebral. Para la hiponatremia se suelen mostrar como signos y síntomas la presencia de náuseas, vómitos, cefalea, diplopía, convulsiones o coma, y como complicaciones suelen evidenciarse la edema cerebral y desmielinización osmótica. Para el tratamiento clínico de una hiponatremia, en caso de ser sintomática, se hace uso de una solución hipertónica de cloro de sodio al 3%. En casos graves se administra de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso y en casos menos graves de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso. En situaciones agudas, la corrección puede ser rápida hasta la normalización y en situaciones crónicas, la corrección debe ser cuidada para evitar el desarrollo de una mielinolisis pontina. En caso de una hipovolémica, se debe restaurar con suero salino isotónico al 0.9%. En una hipervolémica, se debe restringir la ingesta de agua y considerar la adición de algunos diuréticos de asa, la espironolactona o algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el uso de batones, que son antagonistas de la hormona antidiurética. Y en caso de una eubovolémica, que es producida por el síndrome de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, se debe eliminar el agente etiológico principalmente. Para tratar la hipernatremia se recomienda un descenso máximo de 8 moles por litro al día. No se recomienda bajar la natremia a 150 milimol por litro en las primeras 48-72 horas. Si fue por pérdida de fluido, se recomienda agua libre oral o mediante vía intravenosa. En caso de haber perdido sodio, debe de usarse un suero salino hipotónico. Es importante hablar en el caso del potasio sobre el equilibrio potásico, que existen algunos factores claves para mantener este tipo de equilibrio. En este caso, la absorción de potasio a través del epitelio digestivo es aproximadamente de 100 miliequivalentes, que representa de 1.9 a 5.8 gramos por día, mientras que la excreción de potasio en la orina se ha visto que la concentración de iones de potasio es más alta en el líquido intracelular debido a que la bomba de intercambio sodio-potasio, que bueno, ya vimos en diapositivas anteriores, eh, es de 135 milicorrientes por litro en el líquido intracelular frente a aproximadamente 5 milicorrientes por litro en el líquido extracelular. ¿No? Prácticamente como se puede observar en la imagen de su derecha, en el área del intestino existe una absorción de este ion, el cual va a llegar prácticamente hasta el líquido extracelular y mediante la bomba intercambiadora de sodio-potasio que está prácticamente en la membrana celular, va a permitir que haya este intercambio entre los iones sodio y potasio. De este modo va a permitir que el potasio que se encuentra en el líquido extracelular, que aproximadamente es de 5 milicorrientes por litro, pueda ser excretado mediante la vía renal en forma de orina. Y bueno, esto para poder establecer un equilibrio potásico.
Continuando con los mecanismos de equilibrio potásico, es muy importante mencionar que los riñones son el principal factor que determina la concentración de potasio en el líquido extracelular. La pérdida de potasio va a estar controlada por la regulación de la aldosterona en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector por medio de bombas de intercambio de sodio y potasio, estimulando así la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. También se ha visto que un pH bajo en el líquido extracelular puede causar que los iones hidrógeno, los protones, puedan ser sustituidos por iones potasio. Tal como se puede observar en su imagen a la derecha, tenemos a la célula en los túbulos contorneados distales, el túbulo colector, en donde van a existir estas bombas intercambiadoras de sodio y potasio que van a ser sensibles a aldosterona, y otro tipo de bombas que no necesariamente tienen que ser sensibles a aldosterona. Este tipo de bombas, como bien ya se había mencionado, permiten la reabsorción de sodio y la excreción de potasio para ser eliminado a través de la orina. Bueno, hablando ahora de manera puntual sobre el desequilibrio potásico, antes mencionaremos algunas funciones de este ion. Bueno, el potasio participa en los potenciales de membrana en reposo celular, es esencial en la despolarización de células musculares y neuronales, y también participa como un cofactor esencial para la síntesis de proteínas y algunos otros procesos metabólicos. En caso de una hipocalemia, es decir, los niveles de potasio van a estar por debajo de 2 mil por litro en plasma, aunque bueno, realmente los niveles normales suelen ser de 3.5 a 5.0 mil por litro. En una hipercalemia suelen presentarse niveles de potasio por encima de los 5 mil por litro en plasma. Algunas de las causas más comunes de una hipercalemia suele ser la pseudohipercalemia, la enfermedad renal agudo-crónica, fármacos que inhiben el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, la insuficiencia suprarrenal primaria, una acidosis tubular renal de tipo 4 o incluso un pseudohipoaldosteronismo de tipo 1 y 2. Para la hipocalemia, algunas de las causas suele ser diarrea, laxantes, vómito, el uso de diuréticos como la acetozolamida, las tiazidas, la furosemida, el aldosteronismo primario o secundario, una acidosis tubular renal de tipo 1 y 2, nefropatías con alcalosis metabólica como es el síndrome de Bartter, Giedelman y Little, y algunas unidades no reabsorbibles, una hipomagnesemia o incluso las diálisis. En cuanto a la clínica de la hipocalemia, se pueden observar algunos padecimientos como por ejemplo en el sistema cardíaco se observan alteraciones en la conducción, como es una depresión en el segmento ST, la onda T se observa aplanada, hay una aparición de la onda U, puede haber un infarto al miocardio, en el sistema muscular se observa una rhabdomiólisis, en el sistema digestivo hay presencia de estreñimiento, en el sistema hemodinámico se observa una presión arterial elevada y por último en el sistema renal se observa una excreción elevada de amonio, una concentración urinaria reducida, quistes medulares, nefritis intersticial y una insuficiencia renal crónica.
En cuanto a la hipercalemia, algunos de los padecimientos observados, por ejemplo en el sistema cardíaco, se observan de igual manera alteraciones en la conducción, por ejemplo las ondas T se muestran elevadas, hay un aumento en el intervalo PR, hay un ensanchamiento en el complejo QRS, se observa un aplanamiento de la onda P, puede haber una fibrilación ventricular, para el sistema muscular se muestra debilidad muscular, parestesia, parálisis ascendente flácida en el sistema digestivo, puede haber náuseas, vómito, dolor abdominal. En el sistema endocrino se ha referido una reducción de la renina, secreción aumentada de la prostaglandina 2-alfa, secreción aumentada de la calicreína y una elevación de la insulina y del glucagón. Para el sistema hemodinámico puede haber una presión arterial disminuida y en cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas se observa una reducción en la excreción urinaria de amonio y una acidosis metabólica. El tratamiento clínico para una hipercalemia, en caso de haber cambios en el electrocardiograma, suele administrar calcio por vía intravenosa, en este caso 10 mililitros de cloro de calcio al 10% o 30 mililitros de gluconato cálcico al 10%. En caso de no haber cambios en el electrocardiograma, se recomienda una infusión de insulina por vía intravenosa, en este caso una insulina glucosada, que es glucosa 25 gramos con 10 unidades de insulina soluble en lapsos de 15 a 30 minutos, o el uso de salbutamol de 10 a 20 gramos nebulizado. También se puede hacer uso del ciclosilicato de sodio. En el caso de la hipocalemia, su tratamiento clínico es corregir primeramente el agente causal. En caso de presentar una acidosis metabólica, se administra citrato de potasio cada 8 horas por vía oral. En caso de una alcalosis metabólica, se debe administrar cloro o gluconato de potasio. En caso de que el paciente se encuentre grave, se debe administrar cloro de potasio por vía intravenosa. Otro ion de gran importancia a nivel fisiológico es el calcio. Una de sus funciones principales son mejorar la fuerza y durabilidad ósea, ayuda a mantener la estructura, función y permeabilidad de la membrana celular, afecta la activación, excitación y la contracción del nódulo seno-auricular, de los músculos cardíacos y esqueléticos, participa en la liberación de neurotransmisores en las sinapsis neuronales y también participa en la coagulación. En el caso de una hipocalcemia, los niveles de calcio se encuentran por debajo de 8.5 miligramos por decilitro en plasma. Los niveles normales es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. En el caso de una hipercalcemia suelen presentarse tres niveles. El nivel leve considera que hay un valor de 10.5 a 12.5 miligramos por decilitro. Se considera una hipercalcemia moderada cuando se obtiene un valor que entre en el rango de 12.5 a 14.5 miligramos por decilitro, y esta se considera grave cuando se presenta un valor mayor a 14.5 miligramos por decilitro. Las causas más comunes para una hipercalcemia suelen ser las neoplasias, como el carcinoma broncogénico, el carcinoma de mama y linfomas, medicamentos como diuréticos tiacídicos, el litio, la teriparatida y la teofilina, el hiperparatiroidismo primario, una intoxicación con vitamina D, la osteoporosis, un hipertiroidismo, la enfermedad de Addison o la acromegalia. En el caso de una hipocalcemia, puede deberse a un hipoparatiroidismo, a un pseudo hipoparatiroidismo, una deficiencia de vitamina D o inclusive una insuficiencia renal.
En cuanto a la clínica, uno de los padecimientos que suelen presentarse durante la hipocalcemia suele ser el temblor muscular, calambres, convulsiones tónico-clónicas, parestesia, sangrado, hipotensión, entumecimiento u hormigueo en los dedos de los pies y alrededor de la boca. En caso de una hipercalcemia se suelen presentar algunos signos o síntomas como por ejemplo letargo, fatiga, depresión, confusión, cefalea, flacidez muscular, náuseas, vómito, anorexia, estreñimiento, hipertensión, poliuria, arritmias cardíacas y cambios en el electrocardiograma. Por ejemplo, la región QT se muestra cortada y la onda T se muestra ensanchada. Para el tratamiento clínico de una hipocalcemia, en caso de ser sintomática, se debe administrar gluconato de calcio por vía intravenosa. Se recomienda una carga de 1 a 2 gramos intravenosos durante 10 a 20 minutos. En caso de ser presentar un efecto crónico, se debe administrar un preparado de calcio oral a base de vitamina D. En el caso de un hipoparatiroidismo, se debe administrar calcio de 1 a 3 gramos por día o inclusive calcitriol de 0.25 microgramo por día. En el caso de una hipomagnesemia grave, se deberá restablecer las reservas de magnesio para poder contrarrestar la hipocalcemia. En caso de presentar una hipercalcemia, el tratamiento clínico, por ejemplo, en el caso de ser de leve a moderada, sintomática, grave o aguda, se puede reponer mediante fluidos, es decir, mediante la ingesta de 4 o 5 litros cada 24 horas, acompañado de la administración intravenosa de furosemida. También se puede administrar solendronato, 4 miligramos por vía intravenosa en 15 minutos, acompañado de una calcitónica subcutánea o mediante diálisis. Eso sería todo de mi parte, gracias por la atención. A continuación les muestro una de las referencias de las cuales me basé para la edición de esta presentación. En caso de que deseen obtener mayor información, bueno, pueden consultar cada una de ellas. Gracias.